Tribunales Agrarios. 33 años de compromiso con la justicia agraria. Un futuro de certeza y desarrollo para el campo mexicano. La Corte Suprema de nuestro país acaba de resolver un asunto muy interesante y que tiene que ver con la perspectiva de género. Una mujer de nacionalidad venezolana es engañada para conseguir trabajo aquí en nuestro país. Una persona que ella conocía y la que le tenía confianza, ya radicada en nuestro país, le invita a trabajar. Ella llega y empieza a trabajar en un bar. En este bar es explotada sexualmente, inclusive se le retira y se le quita su dinero por otra mujer venezolana. Ella logra escapar de sus captores y denunciar este hecho ante las autoridades, las cuales toman cartas en el asunto y efectivamente detienen a varios de los involucrados, entre ellos precisamente la persona de sexo femenino venezolana que decía que era la que le quitaba el dinero. Es condenada, pero ella primero apela la resolución, en la resolución se confirma, se va al amparo, en el colegiado confirman la resolución y se dice, no hay ningún problema, porque el hecho de que ahora la victimaria sea mujer no tiene por qué ser juzgada directamente con perspectiva de género, porque esa situación no se vio involucrada en cometer ella el delito. Se va en revisión a la Suprema Corte y la Suprema Corte acaba de determinar que inclusive si la mujer es la victimaria, tendrá que solucionarse y resolverse todos los asuntos con perspectiva de género. Que no importa que sea la victimaria, en virtud de la transaccionalidad, se debe de atender todas las circunstancias necesarias para resolver. Esto es muy importante y hoy hablaremos de esto en este programa para conmemorar el día 25 de la no violencia. El Día Naranja representa uno de los principios de la humanidad, la no violencia. Alto a ello. Es importante mencionar que todas las mujeres merecen respeto y por eso deben ser tratadas con dignidad y libres de violencia. La violencia duele. Tu vida vale mucho. No permitas que la violencia te silencie. Pinta tu vida de naranja. Alto a la violencia contra las mujeres. Contra la violencia contra la mujer y las niñas. Cada mes, no a la violencia en contra de las mujeres y niñas. El silencio también es violencia. Eres mujer, vales mucho, mereces respeto. Cada día naranja es una oportunidad para cambiar. Cuando una mujer denuncia, la autoridad siempre responde. Ninguna mujer está sola. Estamos todas juntas para luchar por la justicia. Yo me voy a poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni golpes que duelan ni palabras que hieren. Vivir sin miedo, por favor, respétame. Educa a tus hijos en igualdad, cambiemos el futuro. El Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con sede en Guanajuato, fomenta todos los días 25 del mes erradicar la violencia contra las mujeres. Alto a la violencia. ¡Alto a la violencia!
Buenos días, apreciables compañeras y compañeros. Mi nombre es Gabriela Hernández, soy el enlace del Comité de Igualdad de Género de este Tribunal Unitario Distrito 53, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato. De parte de todos los integrantes de este órgano jurisdiccional, reciban un cordial saludo. Dentro de las actividades del Día Naranja se han implementado distintas acciones, como lo son portar los días 25 de cada mes vestimenta en color naranja como distintivo de dicha acción. Así también se implementó el árbol de los compromisos y se difundió la importancia del acosómetro y el violentómetro, los cuales son herramientas muy útiles tanto para hombres y mujeres para medir la violencia. Actualmente se ha implementado también lo que fue el buzón de mujeres justiciables. Para lo que se viene se tienen pensado un par de cinedebates, los cuales consistirán en la difusión de 2 películas como son Talentos Ocultos y Las Sufragistas. También cabe resaltar que en nuestro unitario la igualdad de género es toda una realidad, ya que actualmente nuestra integración cuenta con 10 mujeres y 9 hombres servidores públicos. Bueno, eso sería todo de nuestra parte y recuerden, más mujeres, más justicia. Gracias. El Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 contribuye a erradicar la violencia de género mediante diversas actividades que garantizan el acceso equitativo a la justicia agraria. Entre las principales se encuentran la promoción de una cultura jurídica con perspectiva de género, la participación constante de su personal en temas tales como derechos humanos y equidad de género, y la atención imparcial y sensible en los juicios agrarios donde participan mujeres. Asimismo, se impulsan campañas de sensibilización en comunidades rurales para prevenir la discriminación y asegurar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos sobre la tierra y los recursos agrarios, mediante jornadas de justicia itinerante. Estas acciones buscan garantizar el acceso efectivo a la justicia agraria para las mujeres, salvaguardando su derecho a la tierra, a la participación en la vida ejidal o comunal y vivir libres de violencia. Gracias, sean todos bienvenidos a este programa especial de Viernes de Derecho Agrario de los Tribunales Agrarios, una producción de la Escuela Judicial Agraria a cargo de la doctora Magdalena Cruz. Agradezco a la presidenta del Tribunal Superior, la licenciada Claudia Dinora Velázquez, por la oportunidad de poder estar con ustedes y acompañarlos. Recuerden que los programas de Derecho Agrario salen todos los viernes en nuestra página de YouTube, pero también pueden ser escuchados en nuestra página de Spotify y Facebook y demás redes sociales. Gracias. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la cuestión de género y que en conmemoración de estos días 25 es importante. Pero para ello hoy, y quiero darle la bienvenida, vamos a tener una excelente ponente, además que de mucho corazón le agradezco que haya aceptado esta invitación. Hoy nos acompaña la doctora Jessica Janet Pérez Carrión, quien es experta en estos temas. Actualmente ella ocupa la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Es doctoranda en el Derecho y maestra y licenciada en Derecho. Tiene un máster de Derechos Humanos de Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Ha cursado diferentes diplomados, seminarios y cursos en materia de derechos humanos, grupos de atención prioritaria, derecho penal, víctimas del delito y mediación. Esto le ha llevado a ella a obtener esta experiencia necesaria que además inclusive la ha transmitido a sus alumnos porque ha participado y coordinado diversos cursos y talleres precisamente en materia de derechos humanos. Una cuestión importante que quiero destacar es que desde el 2002 la doctora Pérez ha dedicado su vida profesional a la defensa de los derechos y promoción de los derechos humanos. Les decía que actualmente ocupa el cargo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, pero también actualmente es la secretaria general de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Para mí es un gusto, Jessy, muchas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo por compartir con nosotros tu conocimiento que tiene que ver con todas las cuestiones de género e igualdad. Este programa está auspiciado por el Comité de Igualdad y Género de los Tribunales Agrarios,
precedido en este momento por la magistrada Maribel Méndez de Lara, a quien le agradezco la invitación y la oportunidad de que podamos realizar estos programas todos los días 25 para poder transmitir estas cuestiones de género, pero también que tienen que ver con la materia agraria. Hace ratito platicábamos que la materia agraria a veces como que nos tienen un poco olvidados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque estemos olvidados o no tengamos una difusión clara, estos programas ayudan a difundir, no tengamos que aplicar las cuestiones de género. Te comentarte que inclusive en nuestros tribunales tenemos un protocolo para poder juzgar con perspectiva de género, pero que es importante ver estos temas, como el que empecé en la introducción, que se puedan aplicar a la materia agraria. Muchísimas gracias y bienvenida. Y adelante, doctora, gracias por compartir. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder dialogar y reflexionar sobre estos temas tan importantes, porque la verdad es que se generen los espacios y un reconocimiento justamente, que se generen los espacios para que podamos hacer la reflexión, podamos hacer una pausa, un momento de, a ver, la perspectiva de género, cómo incide, cómo aplica en este espacio también, ¿no? Porque efectivamente el tema de los derechos humanos pues está presente en todos los espacios de nuestras vidas, pero desde la función pública es importante que hagamos una pausa un poco más reflexiva, por llamarlo de alguna manera, porque nuestro trabajo impacta directamente sobre el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, cuando nuestro trabajo lo hacemos con las perspectivas adecuadas, seguramente las personas destinatarias de nuestro servicio tendrán un mejor servicio que les brindemos. Entonces, si ustedes me lo permiten, bueno, y agradezco muchísimo la invitación, magistrado, a la magistrada presidenta, por supuesto, a la Escuela Judicial y a todas y todos quienes hacen, todos, quienes hacen posible estos encuentros. Si me lo permiten, voy a empezar a compartir y me gustaría empezar la reflexión sobre lo que son los derechos humanos para que podamos comenzar de un mismo entendido, ¿no? Em, Normalmente las preguntas siempre son, ¿qué entendemos por derechos humanos? ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Normalmente nos lo preguntan, ¿no? Y la respuesta, pues una respuesta práctica que hemos encontrado a estos cuestionamientos es pues que son los derechos que necesitamos todas las personas para poder vivir con dignidad, ¿no? Em, Nosotros tenemos el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos dice que todos los seres humanos, todas las personas, ya lo traducimos a eso, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Desde acá empezamos a hablar de dignidad y aquí quisiera también hacer una reflexión porque por mucho tiempo el término dignidad era algo como etéreo, como algo subjetivo, que no se le daba un contenido objetivo o básico, sino que se decía que pues la dignidad era pues un tema pues así como etéreo, como en el aire. Pues ya no, nuestra corte, así como ha resuelto este caso que nos narraba el magistrado, también ya hace tiempo ha resuelto darle contenido a la dignidad como un derecho, ¿no? Y bueno, la palabra dignidad nosotras siempre la vamos a encontrar en cualquier normativa que hable de derechos humanos. Entonces, pues partir de que los derechos humanos están relacionados con la dignidad de todas las personas, pues es un buen comienzo, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo la relacionamos? Pues de esta manera. ¿Qué es lo que cada persona necesita para vivir con dignidad? Y ahí es en donde vamos a encontrar cuáles son los derechos humanos o les podemos ir dando contenido a los derechos humanos. Entonces, la dignidad, pues es todo lo que las personas necesitan para vivir con dignidad. Esos son sus derechos. ¿Y puede ser diferente de persona a persona? Sí,
¿no? De ahí que cuando hablamos de perspectiva, cuando hablamos de interseccionalidades, cuando hablamos de género o de cualquier otra categoría, que históricamente la hemos venido identificando como categorías que nos pueden provocar brechas de desigualdad en la sociedad. Es importante que siempre la tengamos presente porque de persona a persona sí cambia lo que cada quien podemos llegar a necesitar para vivir con dignidad. ¿En qué medida? En la medida en la que las personas nos encontramos en situaciones o se encuentran en situaciones de desventaja, ¿no? Es decir, para una persona que no es usuaria de silla de ruedas, le puede ser indistinto si para entrar a un espacio público o de recreación incluso hay escaleras, ¿no? Porque las puede subir. Y entonces podrá afirmar que puede entrar con dignidad al espacio. No será lo mismo para una persona usuaria de silla de ruedas que para poder acceder al espacio o no va a poder o le tendrán que cargar y a lo mejor ella va a decir, pues para mí no hubo dignidad para que yo pudiera acceder a este espacio. Entonces sí, lo que cada quien necesita para vivir con dignidad de persona a persona sí puede ser diferente. ¿Eh? Por supuesto que tenemos una base común de derechos humanos y es esta, la dignidad. Pero entonces lo que cada quien necesitamos para vivir con dignidad, sí puede ser diferente. Y entonces desde el servicio público, desde las personas juzgadoras, hay que tener como mucha atención y los ojos como bien abiertos en poder advertir las diferencias de las personas ante el ejercicio de sus derechos, porque eso sí ha ido dejando atrás a algunas en el ejercicio de los mismos y les ha ido colocando en situaciones de desventaja, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que entendemos por dignidad? Les voy a pasar por aquí, creo que se me fue la diapositiva. Lo que tenemos que entender por dignidad, y ya nos lo ha definido la Corte, pues es esto, lo que cada quien necesita para vivir con dignidad, lo que está implícito en el proyecto de vida que cada persona tiene y su cosmovisión de vida, es decir, lo que a cada persona le puede ir arropando, ¿no? Entonces, voy a pasar aquí de manera breve y solo para que tengamos la referencia normativa. No puedo abandonar hacer referencia a las cuestiones normativas porque vengo de una formación de abogadas y es que si no hay artículos, no me siento como que algo le faltó, ¿no? Entonces, desde el artículo primero de nuestra Constitución, pues nos habla de que queda prohibida la discriminación motivada por, estas son lo que llamamos en derechos humanos las categorías que o pueden, de hecho en algunos entornos se les llaman categorías sospechosas, que son pues las situaciones que hemos venido identificando a lo largo de la historia que han ido dejando a personas de la sociedad, a grupos de personas de la sociedad en situación de desventaja, que se ha abierto una brecha de desigualdad y entonces estas ya las tenemos identificadas. No quiere decir que sean las únicas, ni las últimas, ¿no? Porque en el tema de derechos humanos, de hecho, el artículo primero también habla de las características y una de ellas es la progresividad, que implica que las sociedades no somos estáticas, las sociedades nos movemos. Y entonces lo que para alguna sociedad puede resultar legal, justo y cómodo, cuando esa sociedad se mueve a ese lugar, puede decir, ni me parece justo, ni cómodo, ni legal. Y un ejemplo bien claro, pues es la esclavitud. En algún tiempo de la historia y en alguna sociedad fue legal, ¿no? Y ahora a esta sociedad en la que nos toca vivir a todas, a todos y a todes, es como decimos, ¿cómo pudo haber sido eso? Bueno, seguramente algunas situaciones que hoy tenemos por sentadas, al paso de los años, también alguna sociedad futura diga, pero, ¿cómo podían haber tenido esto como algo legal? Pues así es la sociedad y así es el derecho y los derechos humanos son progresivos, se mueven con la sociedad y si no se movieran con sus sociedades, pues entonces no funcionaríamos, ¿no? Pero entonces, pues a lo largo de esta historia o a lo largo de la progresividad, hemos ido identificando las características que han venido dejando las situaciones en desventaja y por lo pronto tenemos enlistadas estas, el origen étnico nacional, el género, ¿no? Que es un tema que nos atañe el día de hoy, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o, y aquí es donde se abre el abanico, con una condición, puede ser cualquier circunstancia siempre y cuando atente, y ahí viene la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De ahí que si hay un trato diferenciado de persona a persona, pero porque hay tratos diferenciados para que nosotros podamos acortar estas brechas, tiene que haber tratos diferenciados, tiene que haber medidas compensatorias o medidas positivas. No serán discriminatorias siempre y cuando no traten de anular o menoscabar derechos y libertades. Si menoscaban o anulan derechos y libertades, sí son discriminatorios. Entonces, nada más para no confundir, si hay tratos diferenciados en la sociedad que son necesarios y no son discriminatorios, y son necesarios para cortar esas brechas de desigualdad, pero es diferente a la discriminación que sí se da con estos objetos. Y fíjense, estas sumemos, por ejemplo, algunas de estas condiciones, ¿no? Nosotros tenemos identificada, no, pues sí, una persona con discapacidad puede encontrar muchos obstáculos y barreras para el ejercicio de sus derechos humanos, tanto normativos como físicos, como sociales, como culturales, etcétera, etcétera. Y luego le sumamos, súmenle, ¿no? Y ahí, aquí es en donde vienen las interseccionalidades. Si esa persona a ver, voy a poner un ejemplo para que podamos como de una manera más fácil irlo aterrizando, ¿no? Bueno, les pongo como las interseccionales y luego les pongo ejemplo. Luego lo llevo como a la práctica. Si le suman a esta persona con discapacidad género y decimos y además es mujer, porque históricamente ya sabemos que hombres y mujeres hemos tenido una brecha de desigualdad, bueno, entonces si a la persona con discapacidad le sumamos que es una mujer con discapacidad, y además le sumamos que por su origen étnico o nacional ha tenido una situación de desventaja tanto en preparación académica como en ingresos económicos, es decir, que además vive en situación de pobreza, pues ya llevamos tres interseccionalidades o tres condiciones que colocan en situación de desventaja, pero en la misma persona, ¿no? Es como si en una carrera ahora dijéramos, ya acá viene el ejemplo, ¿no? Nos pusieran a todas las personas en una línea, ¿no? Dijeran, pues a la cuenta de tres, como tradicionalmente se dice, vamos a correr, ¿no? Y en sus marcas, listos fuera. Y entonces todas las personas tratáramos de correr, pero a las mujeres nos dicen, ay, no, espérate, tú todavía no puedes correr, porque si recordamos, hace ya casi 70 años, las mujeres no podíamos participar en la vida política, pública y social de la sociedad, por ley, ¿no? Luego se hicieron los cambios de ley y fue otro tiempito en lo que culturalmente se diera el paso. Pero entonces, no, pues ustedes todavía no, porque pues, la ley todavía no les reconoce, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Tú tampoco, porque eres persona con discapacidad, híjoles, no. Creemos en esta sociedad que lo que necesitamos es ayudarte. Creemos en esta sociedad que lo que necesitamos es ayudarte para que puedas hacer las cosas, pero no de manera autónoma, sino conmigo ahí a un lado, ¿no? Entonces, y luego, no sé, intenta correr otra persona con alguna otra situación, ¿no? No sabes que tú tampoco. Y empezamos a ponerle ganchitos a las personas que quieren correr. Y luego vienen los cambios normativos, ¿no? Entonces, no, ¿saben qué? Que aquí hay igualdad, que todas las personas deberíamos de poder acceder a todos nuestros derechos, es decir, que todas podemos correr. Además de que no se vino en un mismo tiempo, ¿no? Es decir, primero dijeron, ah, no, sí, mujeres, derechos políticos electorales, suéltenlas para que vayan corriendo por esa línea. ¿Saben qué? Hemos identificado que las mujeres sufren algún tipo de violencia en casa. Ah, pero luego identificamos que hay entornos y entonces que también en los entornos se viven otros tipos de violencias, que también hay una violencia estructural. Híjoles, entonces, ¿cómo le hacemos con los ganchitos? Lo quitamos, pero luego lo ponemos, pero luego hay un tropiezo enfrente y luego hay un obstáculo. Y luego, ¿sabes qué? No, que también las personas con discapacidad que hay que pugnar por su autonomía, entonces suelten. Entonces es un enganchadero.
¿no? En esta carrera por el acceso en un plano de igualdad a los derechos de todas las personas, que tenemos que ir identificando, porque si no, nunca vamos a ir a quitar los ganchitos, ¿no? Y luego, fíjense, y aquí es lo importante y lo valioso y por lo que yo reconozco que se tengan estos espacios de reflexión, porque se hacen, yo siempre digo esto, se hacen los cambios normativos y ojalá y fuera una cosa como mágica en la que se cambia la ley y luego la sociedad decimos, ay, ya cambió la ley, entonces ya a todas y a todos ya cultural y socialmente lo entendemos, ¿no? Hay una narrativa de una mujer que hace en una de las plataformas que hacen como monólogos, está en internet, es una persona con discapacidad motriz. Y entonces ella dice, yo me subo un lunes, bueno, y habla de muchas cosas, ¿no? Pero para ejemplificar un poco el obstáculo social y cultural, ¿no? Y dice, yo me subo un lunes a las 8 de la mañana a un taxi. Ella es pedagoga, trabaja en una escuela, pero su discapacidad motriz es muy visible, ¿no? Entonces, porque luego fíjense, hay otras discapacidades que no son visibles y en atención a que hay como contratiempos en ambos lados. Como no son visibles, tampoco las atendemos y luego las que son muy visibles, entonces no sabemos cómo atenderlas. Son dos aristas, pues, pero un día hablaremos de estos temas y le profundizamos. Pero bueno, entonces ella dice, yo me subo a un taxi un lunes a las 8 de la mañana y el chofer me dice, te paseo. Y ella dice, no, te paseo, no. Y entonces el chofer dice, ella dice, narra, el chofer me dice, al hospital. Y entonces ella dice, no, tampoco. Y la reflexión que hace es, ¿a qué persona que se sube a un taxi un lunes a las 8 de la mañana, la primera opción es que va de paseo? O que la segunda es que va al hospital. Normalmente a las personas que están corriendo a las 8 de la mañana un lunes, la generalidad en pensar es que va a su trabajo, ¿no? Pero como la sociedad tenemos estructuras, pensamientos, estereotipos y prejuicios sobre determinadas condiciones o situaciones de las personas, socialmente les vamos poniendo como barreras. Yo en alguna ocasión llegué a dar una plática, fíjese, específicamente sobre el tema de discapacidad. El auditorio colindaba con el estacionamiento y había un rollo para encontrar lugar para estacionarse porque estaba lleno, ¿no? Y yo observé que los lugares asignados era una universidad, y yo observé que los lugares para personas con discapacidad estaban ocupados, ¿no? Yo dije, pues va a haber, pero colindaba con el auditorio, no precisamente con las aulas. Las aulas tenían otro estacionamiento. Entonces, pues yo llego a dar la plática y no había personas con discapacidad motriz, es decir, usuarias de sillas de ruedos o con algún elemento o alguna herramienta, bastones o algo así, que necesitaran esos espacios. Yo les invité a hacer la reflexión, les dije, no creo que, y de verdad lo quiero creer así, no creo que lo hayan hecho por maldad y que hayan dicho, me voy a estacionar aquí para ahorita que llegue una persona usuaria de silla de ruedas, a ver cómo le hace para que le batalle. No lo creo. Pero estamos en una universidad. Tal vez lo que pensaron es que las personas con discapacidad, pues igual y aquí no vienen, ¿no? También una vez, se los estoy platicando para que un poquito irnos juntas, juntos y juntas al tema de las interseccionalidades. Una vez también una persona en silla de ruedas me dice, usuaria de silla de ruedas, ¿qué película vas a ir a ver al cine? Porque estábamos reflexionando sobre estos temas. Yo no sé, entonces yo me puse primero a pensar qué pudiera ver en la cartelera, luego mis tiempos, qué día podría ir, y entonces en atención a eso, a ver qué película, ta, 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 ta. Yo me tardé un rato, ¿no? Y luego yo le pregunto, ¿y tú? Dice, no sé, la que el cine haya decidido que yo vea. ¿No? Porque solo hay una función, solo hay una sala, mejor dicho, solo hay una sala adaptada para personas usuarias de sillas de ruedas a la que yo puedo llegar y pues la película que haya decidido el cine poner en esa sala, ¿no? La recreación. Y tampoco es por maldad, quiero pensar yo, pero es como estas constructos sociales y prejuicios y estereotipos que tenemos de determinadas personas, estos son sus lugares, ¿no? Estos son los espacios. Por eso es importante que observemos, nos observemos, observemos el entorno y sobre todo observemos a nuestras personas usuarias en su integralidad. Es decir, si nuestra persona usuaria es una mujer, pues de entrada, bueno, ya tiene una categoría
que históricamente tiene una situación de desventaja. No necesariamente la mujer que nos toca atender, o sí, pero tendremos que adquirir herramientas para poderlas identificar. Y luego tendremos que ponernos a analizar si tiene alguna otra interseccionalidad, ¿no? Si solamente por ser mujer ha estado, se ha colocado en una situación de desventaja, o si además esta mujer por su entorno no ha podido acceder a una preparación académica, pues eso le coloca en otra situación de desventaja. Y no me refiero a una maestría y un doctorado, me refiero a la primaria, ¿no? Estudios básicos, sumar, restar, leer, ¿no? Este, bueno, aquí para el tema de la interseccionalidad. Hemos identificado estas categorías, pues, pero no son limitativas, por eso habla o cualquier otra. Siempre que nosotros advirtamos que una situación o una condición de una persona le está colocando en una situación de desventaja, sí puede haber discriminación ahí, ¿no? Y bueno, el artículo 4 de nuestra Constitución también, pues nos habla de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿no? Que ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. Y bueno, aquí es en donde nos habla de el derecho a la igualdad, tema de hombres y mujeres. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas somos iguales ante la ley, sin distinción, sí, con derecho a igual protección de la ley. Todas las personas tenemos igual derecho a que se nos proteja contra la discriminación. La Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 2, nos habla de que todas las personas somos iguales ante la ley. Y acá las categorías que se tienen identificadas, pues son ordenamientos no tan recientes, y que además los ordenamientos internacionales en derechos humanos, los primeros trataban de ser o son lo más general posible, ¿no? Para no ser limitativos, ¿no? Entonces, pues nos habla de por distinciones de raza, sexo, idioma, credo o alguna otra, ¿no? Y las obligaciones que tienen los estados de respetar derechos. Tenemos tratados internacionales específicos sobre los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, específicamente, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, el artículo, no los vamos a ver todos aquí, pero, por ejemplo, el artículo 5 de la CEDAW nos habla de que los estados partes deben de tomar medidas apropiadas para, fíjense, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Sí, tenemos que hacer un montón de trabajo y se ha hecho, para cambiar normativas, pero fíjense, patrones socioculturales, ¿no? Con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Garantizar que en la educación familiar se incluya una comprensión adecuada de la maternidad como una función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres. Ahora estamos identificando, fíjense, el tema de los cuidados, ¿no? Ya les decía yo que esto es progresivo, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo tampoco se hablaba como del tema de los cuidados que están asignados al género de las mujeres. Con esto yo no estoy diciendo que los hombres no se involucren. Sí, sí se involucran. Algunos no, otros sí y otros bastante, ¿no? Me refiero a que la estructura social en general, ¿no? Los cuidados históricamente también han estado asignados a las mujeres. Y eso ha implicado que las mujeres se han quedado en casa para cuidar a hijos, hijas, mamás, papás, personas de la tercera edad. Es decir, y también incluso, fíjense, cuando las mujeres empezamos a salir a trabajar, normalmente los trabajos que eran identificados, asociados a las mujeres, también tenían que ver con cuidados, maestras, enfermeras, ¿no? Trabajadoras del hogar, es decir, siempre relacionado con tema de cuidados. Y eso ahora estamos identificando que también trae ahí una brecha de desventaja. Muchas, pero fíjense, me voy a ir a una nada más para ejemplificarlo. Por ejemplo, en las familias a veces hay mujeres que se encargan en general de los cuidados, a la que le tocó quedarse a cuidar a mamá y papá. No trabajó, o quien se dedicó a cuidar a sus hijos e hijas, no trabajó, y entonces no tiene una seguridad social propia, es decir, no aspira a una pensión o a una jubilación.
eso ya es una situación de desventaja, ¿no? Con algo tan simple, o incluso las mujeres que se autoemplean, ¿no? Que dicen, híjoles, pero voy a sacar, me quedé sola, porque así se decía, ¿no? Pero voy a sacar adelante a mis hijos, y entonces se autoemplean, porque empiezan a vender cosas, no sé, comida, por ejemplo, pero no hay una seguridad social de por medio ahí. No es como un trabajo cuando es un trabajo formal y entonces tienes seguridad social, tienes personas médicas, tienes medicinas, aspiras a una jubilación, ¿no? Pues hay mujeres que no, ¿no? Y no digo que hombres también haya, también los hay, pero hoy toca hablar de cómo la interseccionalidad y el género puede llegar y las estructuras o los patrones socioculturales, como dice la CEDAW, sí han colocado históricamente en situación de desventaja a uno de los géneros, que es el femenino, ¿no? El de las mujeres. Y bueno, pues como esto seguimos con los ejemplos de la CEDAW, ¿no? Que estas dos partes tienen que reconocer y dar cuenta de los problemas especiales, fíjense, y este les atañe a los que hace frente la mujer rural, ¿no? Y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomar medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente convención. En el tema de mujeres, ya hablando específicamente de mujeres, también hay situaciones que pueden colocar en situación de desventaja a algunas mujeres en comparación con otras. Por ejemplo, las mujeres que viven en el ámbito rural pueden tener características que les colocan en situación de desventaja comparadas con las mujeres que viven en el ámbito urbano desde el tema educativo, ¿no? Por ejemplo, es más probable que las mujeres que viven en un ámbito urbano tengan educación básica a las mujeres que viven en el ámbito rural, o incluso hasta dónde llega su educación. Y los patrones socioculturales también son diferentes. Toca muchas veces en algunos ámbitos que las mujeres, aquí sí no me voy a referir a alguno en específico, porque esto se da en todos los ámbitos. Em, para algunas mujeres es difícil reconocer cuando están viviendo una situación de violencia, porque hay muchas violencias que socialmente las tenemos normalizadas. Eh, Socialmente tenemos chistes que violentan y que las personas se ríen de situaciones que son violentas para alguna persona. Y hay varios sobre el tema de mujeres, ¿no? Bueno, tenemos la Convención de Belém do Pará, tenemos tratados internacionales específicos, pero entonces yo les hablaba de que lo que tenemos que hacer todas las personas, pero sobre todo desde la función pública con un poquito más de empeño, es observarnos, ¿no? Observar a nuestras personas usuarias y qué es lo que necesitan para lograr el acceso a sus derechos y acortar las brechas de desigualdad, identificar los temas de violencia que puedan estar viviendo para poderlos primero atender y luego erradicarlos. A mí me gusta mucho esta imagen. Bueno, acá le ponen título de igualdad de equidad. Yo la verdad es que la conservo tal cual la he visto en internet, porque pues hay que respetar, ¿no? Pero esto es como lo que tendríamos que observar en cuanto a... Hablábamos que el artículo 4 de nuestra Constitución y muchos ordenamientos nacionales e internacionales dicen que la ley, que todas las personas somos iguales ante la ley, ¿no? En temas de derechos humanos hemos tenido que ver, a ver, pero cómo es la igualdad? Digo, porque si nos tratan exactamente iguales a las personas, lo que decimos las personas defensoras es, puede ser que el resultado sea que nos estás tratando de manera desigual. Por ejemplo, la primera imagen, ¿no? En la primera imagen le estamos dando exactamente igual una herramienta a las tres personas que tenemos ahí que quieren ver el partido de béisbol que está enfrente, ¿no? Tenemos una persona de talla baja, una persona de talla media y una persona de talla alta. Y entonces sí decimos, es que ahí dice que iguales. Ahí dice, ¿no? Ah, pues una cajita para todos. Pues la persona de talla alta no necesita, yo creo que nada para poder. ¿Cuál es el objetivo? Que vean el partido de fútbol. Pues yo creo que no necesita nada para lograr el objetivo, que es ver al otro lado de la barda.
La persona de talla media, sí, justo exacto, con una caja le era suficiente, pero para la persona de talla baja fue insuficiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad en materia de derechos humanos, es como ver la segunda imagen. Es como observar lo que cada persona necesita, observar las condiciones y las situaciones de desventaja que ha tenido en la vida y entonces ve qué necesita. Por ejemplo, la persona de talla alta, nada. Porque el objetivo es que pueda ver el partido de béisbol que está del otro lado. Entonces, para eso no necesita nada, lo puede ver sin que se le dé nada. La persona de talla media con una, ¿no? Con un escaloncito. Y la persona de talla baja necesita dos. Es un tratamiento diferenciado, ¿no? O desigual como, bueno, nosotras en derechos humanos decimos diferenciado. Diferenciado atendiendo al objetivo que se busca y a la situación real de la persona, ¿no? Son las medidas, también le llamamos medidas compensatorias, medidas afirmativas, todo esto les llamamos pero para eso es indispensable que se mire a las personas. Si no, no vamos a saber cuántas cajas necesita y quién es quien las necesita. Yo ahí, por ejemplo, tengo Temis, nuestra representación de la justicia, no siempre ha tenido venda en los ojos, ¿no? Se le vino poniendo una venda con el tiempo. Y yo sí siempre digo, para el tema de derechos humanos, Temis debería de no tener venda en los ojos, porque sí tiene que ver a las personas, no para un tema de un beneficio, parcial, no, no para ese objetivo, sino para ver efectivamente qué es lo que necesita. Entonces, si nosotros, si esta imagen nosotros la trasladamos a nuestras personas usuarias y no observamos que a lo mejor en un asunto a resolver están involucradas mujeres que tienen más de una situación que les ha colocado en desventaja, pues probablemente lo que resolvamos sea injusto para alguna de ellas, ¿no? Si no miramos sus situaciones particulares. Alguna vez yo acompañé a mi papá a hacer un trámite en estos temas, ¿no? Mi papá se dedicaba al campo. Y yo recuerdo, todavía era estudiante de universidad y fuimos a un estado de los grandes, no voy a decir a cuál. Porque ese trámite estaba centralizado y había que hacerlo en alguna oficina que nos sacó de nuestro pueblo natal. Y bueno, pues ustedes ya saben, ¿no? Lo que sucede en estos casos, pues las personas del ámbito rural pues están acostumbradas a levantarse muy temprano porque la jornada empieza temprano. Así es que yo me fui con mi papá, yo lo acompañé, nos fuimos bien temprano, llegamos bien temprano, llegamos a formarnos cuando todavía no abrían. Pero aún así nos tocó pues hacer fila un rato, ¿no? Entonces ya cuando logramos entrar en la fila, no recuerdo cuánto había pasado, nos dieron unos formatos para que los fuéramos llenando. Y yo desde que, a ver, hicimos fila en la calle y luego hicimos fila adentro de la dependencia. Y desde que entramos a la dependencia yo vi, en este caso era un hombre y era un señor de la tercera edad, del ámbito rural, evidentemente, porque además eso eran los trámites que se hacían. Y pues tocó nuestro turno y el señor seguía esperando, sentado, eso sí, porque los demás estábamos parados. Entonces yo le pregunté al funcionario que nos atendió, le digo, oiga, el señor, ¿qué trámite viene a hacer? Porque desde que nosotros entramos está ahí y no le toca. Y nos dijo, el mismo que ustedes, pero el señor no sabe leer ni escribir. Entonces, pues ahorita que nos desocupemos a alguien, vamos a ir con él. O sea, el señor había perdido su turno, no sé desde a qué hora había llegado él, porque no sabía leer y escribir. Cuando ahora, dijo, les estoy hablando de hace muchos años, 20, ¿no? Más o menos. No se tenía, justo no se tenían estas perspectivas de derechos humanos, porque ahora son personas de atención prioritaria, así les llamamos, ¿no? O sea, ahora que nos esperemos las y los demás, mientras prioritariamente atienden a una persona de la tercera edad, pues para que se pueda retirar, porque pues es cansado y porque pues ya sabemos que el cuerpo es diferente conforme se nos suman años, ¿no? No teníamos esa perspectiva, ¿no? Entonces, eh, es importante pues que se vea, ya lo estamos viendo en esta sociedad que ya nos está tocando vivir,
ya se está viendo esta perspectiva. Entonces, la cosa es que sí tengamos la atención bien puesta y los ojos bien abiertos para que podamos advertir cuando una persona vive una situación de desventaja y necesita una atención prioritaria sobre algo o necesite que nosotros hagamos algunos ajustes razonables para que entonces pueda acceder de manera más cercana o más igualitaria a la función que brindamos, ¿no? Hemos escuchado, ¿no?, que ahora se habla de sentencias de lectura fácil, por ejemplo, ¿no? Porque para quienes somos personas abogadas ya sabemos que a veces ni nosotros mismos entendíamos lo que decíamos con tantas cosas en latín y cosas así, ¿no? Con fundamento en el artículo del tal, del tal, del tal, y era una vuelta y vuelta. Bueno, y todavía, y que además nos han enseñado que es fundamentación, ¿verdad? Y pues sí, tiene que serlo, ¿no? Nuestro trabajo como abogadas y abogados, pues es fundarnos en derecho, pero desde la función pública ahora se habla de lectura o de comprensión fácil, que no es otra cosa más que hacerlo en un lenguaje cotidiano, ¿no? No tan elevado, o no, perdón por la expresión, no es un lenguaje elevado, especializado, ¿no? No es que haya una cuestión de elevación, es lo que se dice, pero es incorrecto decirlo. No es ese abandonar esos lenguajes con tantos tecnicismos para que todas las personas lo puedan comprender lo que escribamos las personas abogadas desde la función que se hace como en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Entonces, bueno, el tema del género, ahora voy a ir a como centrándolo al tema de género, ¿no? El tema de género, empezamos a hablar del género a mediados del siglo XX, ¿no? En donde se empezó a enfatizar que las diferencias son temas sociales, ¿no? Em, el género es una construcción social, es lo que hemos venido advirtiendo. Em, las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres han sido por una construcción social en el que se supone que hay una relación de poder asimétrica entre lo masculino y lo femenino. Y esto se vino dando, pues, por la estructura social, por supuesto, pero también estaba respaldada por la estructura normativa. Por eso es que es importante que lo advirtamos y lo comprendamos y lo traigamos como bien consciente, porque ya les decía yo, no, ojalá y cuando se hace una reforma fuera como tan inmediato y como magia de, allá se reformó, entonces ya no lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer diferente acá. Como se reformó en la ley, socialmente yo y culturalmente ya lo comprendí. Pues no funciona así, entonces hay mucho trabajo que hacer. Y a pesar de que hacen grandes cambios normativos, siempre tienen que ir acompañados del tema cultural y social y de las políticas públicas que desde la función pública se apliquen. Si no, es muy difícil que lo normativo llegue a lo social, ¿no? Entonces, el género, pues, es una construcción cultural de lo que históricamente hemos asociado a lo femenino y de lo que históricamente hemos asociado a lo masculino y que tiene que ver con los estereotipos que le hemos venido asignando a los hombres y a las mujeres, ¿no? Tienen que ver con actitudes, roles sociales, culturales, que históricamente como lo que debería ser. Normalmente a las mujeres históricamente se nos había asignado a que estábamos en casa, encargadas de los cuidados y en esta estructura social en donde las mujeres estaban fuera de lo económico porque como estaban en casa no ganaban su propio dinero, no tomaban sus propias decisiones porque además la ley impedía que las mujeres tomaran decisiones sobre los patrimonios que por herencias les pudieran haber llegado, porque ni hablemos de que las mujeres compraban sus propios patrimonios o los adquirían de manera directa porque pues, no participaban en la vida económica de la sociedad, ¿no? Mucho menos en la política ni en la toma de decisiones. No sé si a alguien de ustedes le tocó ver, porque de esto sí hace tiempo, pero no hace tanto. Bueno, pues es que cuando uno cumple muchos años, 10 años, luego dice, no hace poquito, ¿ah? Pero hubo un foro y esto ya teníamos internet y redes y todo, por eso digo que ya no hace tanto. Hubo un foro sobre la lactancia materna y
todos los personas que estaban en Presidium eran hombres, todos. No había una sola mujer ahí, ¿no? Por biología, ¿no? Quienes lactan, pues son las mujeres, ¿no? Entonces fue algo así como que chocaba mucho porque ya estábamos dentro de este cambio, ya estábamos dentro de este hacer conciencia de que los estereotipos y demás, y que las mujeres, es más, ya estábamos en que ya había cambios normativos y que las mujeres ya participábamos tanto de la vida económica, pública, política y de toma de decisiones. Y todavía teníamos actitudes o situaciones como esta, en donde se iban a hablar de temas de mujeres, las personas ponentes eran hombres, para hablar de la lactancia materna, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues eso sucedía y en muchos aspectos y en muchos espacios de la vida, porque justo la mujer no estaba asociada a la toma de decisiones. Em, entonces, históricamente y socialmente hay que, se dice, romper con mucho tema de estereotipo que existe aún en la sociedad. Y nosotras desde la función pública tenemos que aprender a identificar las situaciones, pues para poder hacer nuestro trabajo de una mejor manera y que beneficie a quien se ha quedado en una situación de desventaja, quien se ha ido quedando atrás, o particularmente en una situación específica, quien necesita que le demos una cajita para que pueda estar en un plano de igualdad en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya les decía yo, las mujeres, el tema de mujeres había estado asociado a los cuidados, es decir, a algo que no es remunerado, y la toma de decisiones estaba asociada a los hombres. Cuando yo daba clases, yo les decía a mis alumnos y alumnas, yo les decía a los alumnos, no les decía, los estereotipos no nos vienen bien a nadie. Como ni a las mujeres nos encanta que estemos relacionadas con que al cabo que te vas a casar y te van a mantener, ¿no? Como yo tampoco creo que los hombres sean felices, como a ti te toca estudiar y trabajar, porque a ti te va a tocar mantener una familia, y si tú te vas a querer hacer una bien familia, entonces tú vas a tener que trabajar y vas a tener que conseguir. Los estereotipos no nos vienen bien a nadie. Lo que nos viene bien es que podamos decidir qué es lo que queremos hacer en la vida, pero no todas las personas lo hemos podido ir decidiendo de acuerdo a lo que históricamente hemos vivido, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, pues, que el género es una categoría cuyo postulado básico es comprender la diferencia, que la diferencia, pues, entre hombres y mujeres no justifica la desigualdad social entre hombres y mujeres, ¿no? Y la perspectiva de género, pues, es una mirada que analiza, que indaga y explica cómo las sociedades se construyen, sus reglas, sus valores, sus prácticas, sus procesos, la subjetividad, dándole un nuevo sentido a lo que son las mujeres y los hombres y a las relaciones que se producen entre ambos. De esta manera es como podemos advertir las situaciones que también pueden colocar a las mujeres, bueno, y que colocan a las mujeres en una situación de desventaja y de violencia. Cuando yo hablo en situación de desventaja, normalmente hay violencia de por medio. Violencia incluso estructural, es decir, seguramente han hablado o hablarán de las diferentes formas de violencia que vive una mujer en sus diferentes charlas que tengan o que hayan tenido. Y hemos identificado que hay una violencia estructural hacia las mujeres. Fíjense, campo algodonero, bueno, esto es lo que nos ha hecho la Corte de la perspectiva de género, que es una categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo. Revela las diferencias de oportunidades y de derechos que siguen esta asignación, evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias y pregunta por los impactos diferenciados de las leyes, políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder. Les decía yo que, por ejemplo, el caso de campo algodonero en la sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve muchas cosas. Esta sentencia es un parteaguas para México y en reflejo para otros países también, por todo lo que se analiza en relación con la violencia en contra de las mujeres. Para quienes la conozcan y para quienes no les doy una breve referencia, la sentencia se da en relación a la violencia que estaban viviendo muchas mujeres en el norte del país mexicano,
desapariciones y luego eran encontradas muertas con altos grados de violencia en sus cuerpos, ¿no? Y entonces, no lo dice así la sentencia, pero más o menos, ¿no? Porque visibiliza cómo había una violencia estructural que la relación de poder determinaba sobre la importancia que le dieron en sus inicios a la investigación. Es decir, desaparece una mujer y entonces va a la familia, normalmente la mamá dice, no encuentro a mi hija. Y con lo que todavía escuchamos, ¿no? Lo primero, y ya revisó si no se fue con el novio y cómo iba vestida. Es decir, las primeras respuestas que ahora lo tenemos identificado era responsabilizar a la víctima de lo que le había sucedido. Es decir, las preguntas eran, no tuvo la culpa ella misma por haber desaparecido, a ver qué andaba haciendo. Y lo que dice la corte es, desapareció una y pasó eso. Desaparecieron dos y lo mismo. Desaparecieron 50 y lo mismo. Desaparecieron más y siguió siendo lo mismo. Entonces, aborda muchos temas, pero por ejemplo, en este no dice, hay una violencia estructural, una dinámica de relaciones de poder que refleja, incluso como lo decía por ahí un tratado, la importancia que no se le estaba dando a las investigaciones. Y luego es muy, muy rica esta sentencia en criterio y en herramientas para identificar como justo violencias estructurales, sociales, patrones de poder y demás. Pero fíjense, una de las cosas que hay en las recomendaciones, y a mí esto me hizo mucho eco, bueno, hay muchas cosas, pero esta particularmente me hace mucho eco porque a veces cosas tan sencillas que justo yo les hablaba que tenemos una normalización de las violencias, porque es bien difícil en una sociedad que estructuralmente ha sido violenta contra un género identificar violencias, ¿no? En alguna ocasión, bueno, no, esto lo voy a omitir porque es fuerte y además habla de alguien, pero para muchas mujeres que viven violencia es como no la identifican. Ven como si es que, pues sí, pero ¿y si hago algo yo soy la que voy a destruir a la familia? Y como comentarios así, pero bueno, volviendo a la sentencia. Dice, muchas mujeres desaparecían por una zona, por varias zonas, pero muchas mujeres desaparecían. Dice, y el Estado no ha puesto ni focos de luz, ¿no? Entonces yo dije, focos de luz, o sea, luz, porque esa calle en las noches estaba muy oscura. Esa cuadra, esas 2 cuadras, esas 3 cuadras estaban muy oscuras. Y ya habían reportado que habían desaparecido varias en esas cuadras, ¿no? Y no habían puesto postes de luz. Y entonces la recomendación fue, pongan postes de luz. Algo, por eso les digo, hay muchas cosas que están tan normalizadas que no las vemos. Por eso hay que estar pues sí, como con mucha atención para poderlas visibilizar y poderlas atender, porque si no las vemos, pues no las podemos atender, ¿no? Pero por eso me gusta esta referencia, porque es algo como que uno dijera, ay, pues es tan sencillo como poner un poste de luz, tan sencillo y tan complejo como poder identificar que esa situación era una situación que no se estaba visibilizando y que generaba un riesgo para las mujeres, porque era un paso común y ya había habido cosas ahí, ¿no? Entonces, fíjense, este tema de la apropiación de las calles en las noches de las mujeres es un tema. No sé si alguien lo ha escuchado, ¿no? El que las mujeres podamos caminar por todas las calles por las noches es como un tema, ¿no? Porque no se pueden, las mujeres no podemos caminar por todas las calles a cualquier hora porque hemos un poco aprendido a cuidarnos, ¿no? Y decir, híjoles, está oscura, yo por ahí no me voy. Y puede ser que algunos hombres digan, no, yo tampoco, pero segura estoy que será por razones diferentes, ¿no? Bueno, las instituciones que intervienen en la socialización del género y que es importante también que las identifiquemos y tiene que ver cómo hemos identificado históricamente los entornos en los que hay violencia hacia las mujeres, en todos,
Familia, espacios de convivencia y recreación social en el lenguaje, en el estado, en el trabajo, en la escuela, en las redes de amistades, en las relaciones de pareja, en los medios masivos de comunicación, todo. Y seguramente nos faltan, ¿no? Seguramente aquí nos falta incluir alguno, porque en todo, en todos estos espacios se interviene en cómo entendemos y cómo estereotipamos o dejamos de estereotipar al género, ¿no? En la familia, decimos, ahí se empieza, pero luego se reafirma, se construye o a veces se reaprende en otros espacios. La cosa es cómo aprendemos a reaprender sobre los estereotipos que tenemos de género, ¿no? Estamos caminando, sí, yo no digo que no, pero todavía queda mucho por andar y no todas las personas hemos podido caminar en el camino de reaprender. Hay mujeres en específico, porque es el tema que nos toca hablar hoy, que viven en entornos que no han tenido espacios de reaprendizaje, ¿no? Eso lo tenemos que tener como bien presente y ser bien conscientes. Fíjense, por ejemplo, en el tema del lenguaje, aún al día de hoy sigue habiendo tanta resistencia de que hablemos de los, las, les ahora, ¿no? Este, ha habido, y es un tema de visibilización, es un tema de visibilización porque lo que no se nombra no se atiende. Y como lo nombras, es como lo puedes ir atendiendo. Es importantísimo cómo nombramos. Entonces yo recuerdo cuando empezó los las, ¿no? Las, los, y todavía por ahí veo publicaciones o demás que dicen, es que es incorrecto decirlo así, ¿no? Por ejemplo, presidenta. Es que viene del ente y es el ente, pero es un tema de visibilización, ¿no? De visibilizar que es una mujer, ¿no? Enfermera, enfermero. Y ahora estamos hablando de personas enfermeras, ¿no? Y así es lenguaje incluyente, ¿no? Que también, si quieren, luego hablamos de lenguaje incluyente, no sexista. Pero es que como nombramos, importa, sí importa mucho. Y por ejemplo, el tema del lenguaje, lo que decía es un montón de resistencia, ¿no? Un montón de resistencia. Los factores que contribuyen a la igualdad o a la desigualdad en el género, los roles y los estereotipos de género que tenemos asignados, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo socialmente salir de ahí, social, estructuralmente y desde todos los ámbitos. Los prejuicios que tenemos tenemos un montón de dichos, pues yo no los voy a repetir, ¿no? Porque si no los seguiríamos perpetuando. Y la cosa es que quien ya no se acuerda de ellos, qué bueno. Quien no los conoció, qué maravilla. Así es que no los vamos a recordar. Pero hay una historia de dichos que asocian el género con capacidades. Asocian un tema, una característica de las mujeres con una incapacidad para poder hacer algo. Pero como están como en chiste, entonces pareciera como que es gracioso y entonces así es como se va perpetuando los estereotipos, los prejuicios, la normalización de la violencia, que también es muy grave, ¿no? La discriminación, la violencia y el tema del abuso de poder, por supuesto, pues son factores que nos atraen, ¿no? ¿Qué trajo a la mesa el análisis de lo que debemos de entender por igualdad? Pues fue el movimiento feminista, ¿no? Que debemos de entender que las cosmovisiones de la vida, de la sociedad, se deben entender como en un conjunto y que cambia como en el paso del tiempo. Por eso les decía yo, lo que en una época de la historia fue correcto, ahora nos parece un tema de, pero qué barbaridad, pues ahora seguramente algo que tenemos normalizado, en algún tiempo también van a decir lo mismo, ¿no? Que las personas adoptamos diferentes maneras de ver y entender la vida y que nuestra percepción sobre determinados grupos de personas en la sociedad, por ejemplo, hablando de discapacidad o de mujeres, es importante, ¿no? Y particularmente sobre la igualdad. Y reitero, el tema de que podamos ver las diferencias justamente es lo que nos puede llevar a acercar a la igualdad a las personas, ¿no? Entonces es importante que distingamos entre diferencia de trato y de discriminación, que no son lo mismo, ¿no? El trato diferenciado tendrá que ser para acortar las brechas de desigualdad. La diferencia de trato, pues, está permitida si es razonable y objetiva, es decir, ¿qué es lo que buscas? ¿Para qué necesitas dar el ajuste
se tiene que tener el objetivo bien claro, tiene que ser un objetivo objetivo y el ajuste tendrá que ser encaminado a esto, ¿no? Y la discriminación pues implica una diferencia de trato arbitraria y que perjudica a los derechos humanos de alguien, ¿no? Para la Corte Interamericana, la discriminación es inclusión eh, o exclusión, restricción o preferencia, siempre y cuando deje de fuera a alguien, ¿no? Y ese es el principio rector del derecho humano. Yo les decía que como nombramos, importa e importa mucho. Fíjense, por ejemplo, a lo largo de la historia, a los grupos en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria les hemos nombrado diferente. Y lo traigo a colación porque las mujeres estamos consideradas como un grupo de atención prioritaria que atiende a los ganchitos que se acuerdan que pusimos al principio, ¿no? ¿Por qué es importante? Me faltó una parte en ese ejemplo, cuando decimos, tú todavía no corres porque te ponemos un ganchito porque eres mujer, tú también te ponemos un ganchito porque tienes alguna de las condiciones, pero hay personas que sí pudieron correr desde el principio. Y entonces, entre las personas que sí pudieron correr desde el principio y las que tenían ganchitos, acá ya hay una distancia. Entonces, cuando le quitas el ganchito a estas personas siguen corriendo. Entonces, la distancia permanece. Si no hay acciones o que detengan un poquito a estas personas o que le ayuden a estas a dar un brinquito, ¿no? Entonces, en esta brecha, que todavía no está, y además si hablamos de interseccionalidades, pues nos queda más claro que todavía hay brechas. Las mujeres somos un grupo en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. Yo les decía yo que como nombramos importa, porque al principio les hemos dicho mujeres, personas con discapacidad, adultas mayores, niñeces, adolescencias, grupos LGBTIQ+, bueno, los grupos que tenemos identificados que históricamente han sido discriminados. Primero les decíamos, son vulnerables, ¿no? Entonces decíamos, no, no es que sean vulnerables por sí, sino que el entorno es el que les hace vulnerable, ¿no? Es decir, que alguien nazca mujer no es que nazca vulnerable porque nació mujer, ¿no? Es que es el entorno que es hostil para las mujeres. Entonces es en situación de vulnerabilidad, porque identificamos que el obstáculo está en el entorno, no en la persona en sí, que ya es un avance. Le decimos, ok, ya identificaste que el ambiente es hostil para estos grupos de la sociedad, en cuanto al ejercicio de sus derechos. ¿Y lo que haces? Ok, prioritariamente les vamos a dar un tratamiento, herramientas, medidas compensatorias, acciones afirmativas. Entonces ahora hablamos de grupos de atención prioritaria, ¿no? Pues yo les digo yo, como nombramos todo, importa y también es un tema de visibilización. Entonces cuando ustedes escuchen los las o en femenino algunas expresiones, algunas palabras, algunos calificativos, más allá de que si el término es correcto y que si en el diccionario dice o no dice, es que es un tema de visibilización, es un tema, yo les decía que hay un tema de apropiación de las calles, ¿no? En términos de la Noche de las Mujeres, también es un tema de visibilización de cómo las mujeres poco a poco estamos llegando a, a los espacios, tanto de trabajo, que sí nos dan beneficio económico, de toma de decisiones y de participación sobre todo esto, de participación en la vida social, más allá de la pública o política, participación en la vida social, es decir, como agente de, sí soy mujer, sí puedo tomar mis propias decisiones, sí puedo tener un trabajo remunerado que además me dé seguridad social y que pues eso me genera un impacto positivo para mi futuro. Y si no lo tengo, pues no, ¿no? Entonces me va a pasar esto. Bueno, estos son los grupos de atención prioritaria que identificamos. Bueno, estos se me quedaron de otra presentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que ver hablando de cualquier tema cuando hablamos de discriminación estructural y sistemática que genera violencia, en este caso para las mujeres? Tenemos que identificar, primero, que pertenece a un grupo que históricamente ha sido discriminado tanto en los ámbitos privados como en los ámbitos públicos, ¿no? Si partimos de
de esta reflexión, se nos va a hacer más fácil poder visibilizar las situaciones de violencia que ya se tienen normalizadas, ¿no? Porque claro, cuando alguien sufre una violencia física, esa sí ya la tenemos como bien identificada y se llega a una mujer golpeada con rastros de, de golpes, por ejemplo, ya violencia, claro, ¿no? Y le pues, podemos poner el nombre. Pero una discriminación o una violencia estructural normalizada, esa va a estar un poco más complicada. Es decir, si una mujer de, de la, fíjense, tuvimos aquí un caso de una mujer ciega, de un estrato, bueno, en pobreza, ¿no? No fue a la escuela, no tenía preparación académica y además tenía otras enfermedades que necesitaba del Estado, bueno, apoyo del Estado, porque no tenía, pues, dinero, no sabía dónde. Es más, no tenía sus documentos de identificación básicos que tenemos las personas, una CURP, una INE, porque no sabía dónde sacarlas, ¿no? Si nosotros decimos, ay, pues que va por su INE, ¿no? O que saque su CURP tan fácil, es gratis, y está en internet. Pero si no, a ver, esto es una normalización de una violencia, ¿no? O de una situación de desventaja histórica de, pues que vaya y saque su CURP y cuando la tenga regresa. Algo que pudiera ser como, ¿cómo decir? Pues tan de lo cotidiano, puede tener un impacto tan negativo, porque por ejemplo, esta persona llegó a pedir ayuda para recibir un servicio médico que necesitaba de urgencia. Que ella lo que no escuchó, ella no escuchó, vaya por una CURP que está en internet y que usted puede sacar, porque a la persona le dijeron vaya a internet y dijo, ¿y eso cuánto cuesta? No tengo dinero. Y la CURP no la hace, ¿eso qué es? No lo sé sacar. Es decir, si nosotros normalizamos que todas las personas partimos en el mismo punto de la carrera o no tan atrás, entonces vamos a estar generando violencia y la vamos a tener muy normalizada. Es más, la tenemos muy normalizada. Entonces es difícil que la veamos porque ya está muy, pues, pues muy, ¿cómo decirlo? Pues velada, no velada, esa no es la palabra, pues como, pues eso, es que está normalizada, ¿no? Entonces como está normalizada, no la vemos. Incluso por eso es el tema de que muchas mujeres no se identifican que están recibiendo violencia porque sus entornos, eso es lo cotidiano, ¿no? Es como luego cuando dicen, pues es que yo pensé que nos pasaba a todas. Yo pensé que todas lo vivíamos así. Eso es una normalización de una violencia, ¿no? Y a veces sí la ven, pero pues es muy difícil que salgan de ella. Pero bueno, el que sí tenemos que identificar o que tenemos como que tener mucha atención desde el espacio público es ver esto, desnormalizar las violencias y desestructurarlas, porque a veces las tenemos como ya tan, pues, tan adentro, tan parte ya de un sistema del siempre se ha hecho así, que sí puede estar dejando fuera a mujeres y pueden estar recibiendo violencia pues estructural también desde las instituciones. Entonces, yo cerraría con esta frase, por supuesto que estoy a la orden para cualquier pregunta o comentario. Yo cerraría con esta frase: para poder garantizar el real ejercicio de los derechos humanos de cada grupo de la sociedad, incluidas las mujeres, necesitamos mirarles, nombrarles y atenderles. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, doctora. Qué interesante precisamente cómo nos desarrollas toda la temática de las categorías y que nos deben servir para poder identificar estas violencias o estas precisamente formas en las que se le puede ocasionar violencia a una persona, principalmente a las mujeres. Pero precisamente esta forma, estos programas que tenemos, pues sirve para interpelar a nuestros especialistas en este tipo de ideas importantes. Y voy a partir de tu última frase, ¿verdad? Que tenemos todavía en pantalla,
que es necesitamos mirarles, nombrarles y atenderles. Yo me voy a ir un poquito más allá. Una vez que hemos identificado estas categorías como tal y que lo que tenemos que es desnormalizarlas, como lo dices tú, yo me voy un poquito más a complejizar la situación. En el diario actuar de los tribunales agrarios tenemos que emitir una serie de sentencias en las que muchas veces, pues a veces no nos ponemos lo que llaman estos lentes de género para poder identificar estas categorías viciadas. Pero se nos complejiza más cuando son dos personas que podríamos decir están en la misma categoría. Y te pongo un ejemplo. Es muy común que a veces cuando estamos declarando a los testigos te contestan, bueno, y la señora, por ejemplo, te dicen, le preguntamos o le pregunta al abogado, ¿quién tiene en posesión el terreno? Y dice, pues lo está trabajando Juan. Y tú, ah, caray, ¿quién es Juan? Ah, es el trabajador de María. Ah, entonces es María la que está poseyendo el terreno. Ah, sí, sí, pero ella no lo trabaja, pues es mujer. Y normalmente hacen ese tipo de comentarios por precisamente lo que tú me dices, pero que se entiende que quien está contratando a esa persona para que trabaje el terreno es María y por ende ella lo está poseyendo, pero no lo dicen así, ¿verdad? Por las categorías que tú dices. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos ante la disyuntiva de que son dos mujeres en vulnerabilidad y que partiendo de la sentencia de la que hablé al principio y que tú comentaste, en que tenemos que resolver con interseccionalidad, es decir, eh, tomando el ejemplo de esa sentencia, la víctima y la victimaria tiene que tratársele con con este análisis de perspectiva de género. Bueno, en la materia de nosotros resulta que a veces vienen las esposas o varias mujeres alegando, pues murió el ejidatario y quiero los derechos sucesorios. Sí, pero son tres esposas. Muchos de mis compañeros y compañeras hemos hablado de magistrados y magistradas, hemos hablado de estos temas en los que vienen varias esposas y que tienes que ver cuál es esta problemática que hay en torno de las mujeres y que a lo mejor la categoría sospechosa es que pues el hombre era ojo alegre y convencía a todas las mujeres y llegó a tener dos, tres esposas, ¿no? Entonces, en estos sentidos, ¿cómo aplicaríamos esto de lo que nos acabas de hablar, de poder desnormalizar, de poder identificar esas categorías sospechosas, pero con la interseccionalidad ya aplicada en un asunto en el que tienes que ponderar que hay dos personas que tienen la misma pues el mismo peso, ¿no? El mismo derecho, la misma dignidad. Sí, pues qué difícil, ¿no? Porque justo es que en el tema, hablando como de las interseccionalidades, lo que luego se tiene que hacer es analizar los contextos, ¿no? Porque justamente puedes tener, bueno, como en el caso de la sentencia, ¿verdad? Dos mujeres en donde una, eh, pues, pues victimaria, como tú lo dijiste, para usar tu mismo lenguaje, pero también tenía un análisis de contexto, también tenía interseccionales, es decir, también era víctima en algún punto, ¿no? Entonces, justamente lo que sigue de, a ver, ¿qué interseccionalidades tiene la mujer o la persona? Es cuáles son sus contextos, qué tanto podía alcanzar a conocer otras opciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto que dice el magistrado, si todas tienen la misma condición, viven en el mismo entorno, en los mismos contextos, es decir, que ninguna de ellas tenía conocimiento de la otra, ¿no? Y todas vivían con el entendido de que tenían el derecho por ser la esposa, los derechos que a ellas entendían que debían de tener, ¿no? Como en su caso, me imagino, la viuda. Y luego las hijas y los hijos, y entonces pues todo se empieza a hacer como más complejo, pero justo deviene de la violencia estructural y social que se tiene, porque no debería de ser posible, primero, la situación de hecho, ¿no? De que un hombre pudiera estar casado con más de una porque nuestra ley lo prohíbe, entonces no debería de haber sido posible y si es que lo fue, pues es que pues por ahí hay alguna falla en el Estado y entonces pues un poco va el tema de pues el Estado acá, hay algo en lo que
se le fue, ¿no? Porque no debería de haber sido posible. El otro tema es que las mujeres deberían de haber podido tener el conocimiento de hasta dónde, a ver, yo no sé, de acuerdo a la dinámica familiar que se te tuvo que haber dado, que seguramente había algo raro y lo sospechaban alguna de ellas, pero seguramente por temas de yo no digo nada porque quién sabe cómo me vaya, pues aceptaban situaciones violentas que seguramente en sus entornos estaban siendo normalizados, ¿no? Entonces, justamente ahí es en donde está como la parte fina y muy valiosa de que las personas juzgadoras se preocupen y se ocupen de además ver el entorno para justamente ver cómo se le hace. Y ahí sí yo no sé, ya sería cosa de ustedes tener, cómo lo resuelvan desde su expertise, pero desde el tema de derechos humanos es, sí, es que hay que ir a ver el entorno porque se puede dejar a alguien desprotegido, ¿no? Tanto a las mujeres, porque si, por ejemplo, a ver, hablamos del interés superior de niñas, niños y adolescentes, ¿no? De niñeces y adolescencias. Pero es que en algunos entornos las mujeres también dependen 100% de sus parejas, ¿no? Entonces, también puede ser que se les deje sin sustento también a las parejas y en consecuencia a hijos e hijas, ¿no? Entonces, sí, justamente lo que sigue de una vez que identificas los temas de interseccionalidad es, pues, en los análisis de contexto. Ahora se habla mucho de los análisis de contexto. De hecho, normalmente se habla el análisis de contexto como para una de las materias que tenemos en el derecho, pero es que el análisis de contexto lo deberíamos de aplicar en todas las materias, porque si al aplicar el derecho al caso concreto, pues que es el trabajo que ustedes tienen, eso es lo complejo del derecho, ¿no? Luego a veces cuando está estudiando se dice, y se lee mucho, pues sí, sí se lee mucho. Ha de estar bien difícil, pues leer no, ¿no? Leer no es lo complicado, es justamente el trabajo fino que hacen ustedes de aplicar el derecho a los casos concretos, Y que seguro estoy que no me dejarás mentir, pero no has tenido uno igual, en no sé cuántos años tengas de ejercicio profesional, siempre hay algo que cambia, no son recetas de cocina, pero por eso tenemos que hablar ahora de los análisis de contexto, ¿qué hay más allá? Y ahí déjame interrumpirte y precisamente interpelar a lo que tú dices. Ok, vemos el análisis de contexto. Hace rato tú hablabas de que precisamente hay que hacer estos ajustes razonables, precisamente para poder garantizar la dignidad entre las personas y en un juicio entre las personas contendientes. ¿Hasta qué punto el ajuste razonable se vuelve, pues si no justo, equitativo? O puede ayudarnos a entenderla, equilibrar en una sentencia la dignidad de las personas que están en litigio. Yo creo que sí, justamente pues es lo que tratan los ajustes razonables y las acciones positivas, equilibrar, ¿no? Porque así como lo veíamos en la imagen, puede haber personas que no necesiten ningún ajuste, ¿no? Que aunque pertenezcan a un grupo de la sociedad que históricamente ha estado en situación de desventaja, la persona puede haber acortado de manera personal algunas brechas y otras no, ¿no? Pero sí se tiene como que visibilizar el caso concreto, porque si no, puede ocurrir que el ajuste razonable deje de ser razonable. Es que lo razonable, justamente su nombre lo indica, es hasta donde sea razonable, ¿no? Porque si no, si se excede de lo razonable o de lo meramente objetivo, entonces sí pasa a ser un trato discriminatorio que deja en desventaja a otra persona. Es decir, Es el hecho diferente de que a cuando se... el ¿Perdón? que yo es decir, el que yo forme parte de un grupo de atención prioritaria no implica que por solo de formar parte del grupo se me tenga que aplicar esta metodología. Claro, haciendo el análisis de ajustes razonables. Implica que se te mire como parte de este grupo de atención prioritaria, ¿no? Y que con estos lentes de, a ver, pertenece a un grupo de atención prioritaria, vamos a ver el análisis de su contexto, de esta persona en particular, porque ya pertenece al grupo, ¿no? Pero es que no va a ser lo mismo, por ejemplo, em, a ver, me voy a un poco al tema de discapacidad, que me es más fácil ejemplificar. No es lo mismo, a lo mejor, una
persona usuaria de silla de ruedas que vive en lo urbano, que tiene una silla de ruedas, que ha, ha tenido posibilidad de estar en entornos, de tener una preparación académica, que le han podido ir acompañando, que tiene la silla específica para su diversidad funcional específica, a una persona que ni silla de ruedas tiene y necesita una, ¿no? Es decir, aunque pertenecen al mismo grupo de atención prioritaria, sus situaciones pueden llegar a ser diferentes. Y entonces, la persona que no tiene silla de ruedas va a necesitar una silla de ruedas, la que ya la tiene, no, necesitará otras cosas, pero a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué estamos aplicando el derecho en concreto en este caso? ¿No? Seguramente necesitará otras cosas como accesibilidad universal, que además la necesitamos todas las personas, pero particularizando sí puede ser diferente. Por eso decíamos, sí puede ser diferente de persona a persona, lo que cada quien necesite, y es como la parte fina que sí se tiene como que tenemos que aprender o reaprender a mirar, y para eso tenemos que sí ver a las personas y sí ver sus entornos, porque pues, reitero, el ajuste razonable tiene que ver con lo razonable de la medida que se esté tomando para que no se vuelva discriminatoria. Y aquí un poco lo que iba a decir es, tampoco nos confundamos en cuanto al ajuste razonable pueda decir, es que ya me está afectando, y ver si realmente está afectando. Porque a veces el ajuste razonable sí implica como un espérame tantito, ¿no? En lo que llegan las otras personas. Y la persona que dice, espérame tantito, sí puede decir, oye, espérame, es que, bueno, pues sí puede ser un ajuste razonable. Pero el tema de, a ver, ya avanzó esta otra persona y tú me sigues esperando, deja de ser razonable, ¿no? Entonces sí es como muy, pues podríamos decir, no me gustaría decir delgada la línea, porque no es que lo sea, sí es visible, pero solo es como tener como mucha atención en cuál es el objetivo y no perder de vista la razonabilidad del ajuste. Una vez que porque y es ajuste y se llama ajuste porque no tendría que ser permanente, porque si vamos a llegar a un plano de igualdad en ese momento, adiós al ajuste, porque deja de ser razonable, porque si no se va a invertir la balanza. Pero luego a veces justamente cuando se hacen algunos ajustes razonables, algún grupo de la sociedad dice, oye, espérame, es que esto me está afectando. Y ahí sí tenemos que tener mucha atención para ver si realmente está afectando, y si sí está afectando, entonces nuestro ajuste no es razonable. O solamente la persona dice, espérame, es que ya no me dejaste ir igual de encarrerada que iba y me pusiste una pausa. Bueno, es una pausa, pero eso no te implica que que te esté obstaculizando ningún derecho, es solo en lo que la otra persona llega, ¿no? Eh, este tema de ajuste razonable lo vimos muy palpable cuando se hicieron los cambios a los temas de candidaturas para mujeres, ¿no? Cuando empezamos a hablar, se empezó a hablar de cuotas de género, fue lo primero que empezamos a hablar, ¿no? Y entonces había mucha discusión porque justo la cuota de género implicó que por cada cantidad de candidatos hombres, debería de haber una cantidad de candidatas mujeres. No era el 50, ya ni me acuerdo cuánto era, pero ni siquiera era el 50, era solo si tienen que haber mujeres. Y yo recuerdo en algún estudio que yo estaba cursando en ese momento, nos pusieron a analizar el caso y alguien decía, es que es un trato discriminatorio, no es un ajuste razonable. Decía, porque puso el ejemplo ficticio. Dice, imagínense ustedes que el partido político tenga a un doctor en ciencias políticas, ¿no? Militando 10 años en el partido, pues sería un candidato natural, ¿verdad? Y que además tendría mucho potencial. Pero resulta que ahora por la cuota, pues tiene que ir mujer, ¿no? Y puso en el ejemplo, pero la mujer, pues tiene la primaria y militando en el partido, pues un año, ¿no? Y recuerdo que en ese momento quien dirigía la clase le dijo, claro, cómo va a haber una mujer en el partido con 10 años de militancia cuando normativamente no le daban, socialmente menos? ¿Y cómo va a tener 3 doctorados si en su entorno, cuando estudió, las mujeres no estudiaban? Porque había que estudiar, porque como al hombre era el que le tocaba trabajar, pues era el que tenía que estudiar, y la mujer pues aprendía a cocinar y a coser y a hacer cruceta y esas cosas, ¿no? Entonces, es razonable en la medida en que en el entorno en el que estaba la mujer no era posible
que tenga esa cantidad de años militando y esa cantidad de estudios de preparación. Pero si no impulsas la medida, decía ella, nunca se va a dar el brinco social, ¿no? Porque socialmente, decía ella, socialmente las mujeres no toman decisiones. Entonces, ¿cuándo va a ser de manera natural que se elija una mujer cuando socialmente se ha enseñado que las mujeres no saben tomar decisiones, ¿no? Entonces, esta reflexión, la verdad es que a mí me ayudó mucho como a comprender este tema, ¿no? Porque siempre es esto, ¿no? Pero sí, una pausa, un espérate tantito en lo que el otro grupo alcanza y eso lo vimos como de manera muy clara con este tema y que ahora ya en muchos espacios ya se habla de paridad, ¿no? Ya se habla de tal espacio es paritario, ya ahora sí 50 y 50, porque también yo recuerdo, también hace algunos años que decía en algún espacio, decían, y tenemos más mujeres que hombres. Y entonces, la segunda pregunta que se hacía era, ajá, ¿pero en qué puestos? Sí. Pero Oye, entonces pues, sí tiene que ver con eso. la guillotina del tiempo nos llega, los temas son muy interesantes, se quedan algunas preguntas en el tintero, pero hace rato dijiste, y tendremos que hablar de estos temas. Entonces, te vamos a tomar la palabra y próximamente Estoy a las órdenes. vuelvas a acompañar. Y quiero agradecerte. A la Comisión de Derechos Humanos, ¿dónde la podemos seguir en redes? Ahí estaban, pero es CDHAGS en todas las redes. Excelente. A los tribunales agrarios nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, bueno, ahora X, ¿verdad? O nos pueden escuchar en Spotify. Agradecemos mucho su atención. Invito a la doctora Magdalena Cruz de la Escuela Judicial Agraria para que haga entrega de un reconocimiento a nuestro ponente por tan interesante plática. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, doctora Jessica Janet Pérez. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Gracias a la audiencia que nos ve en este momento. Y bueno, pues agradecerle en principio a nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la licenciada Claudia Dinora Velázquez, su participación. Y bueno, pues hacemos entrega virtual de este reconocimiento. El Tribunal Superior Agrario, a través de la Escuela Judicial Agraria, doctor Sergio García Ramírez, y del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, otorga el presente reconocimiento a la maestra Jessica Janet Pérez Carreón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, por su excelente disertación con el tema Género e interseccionalidad en las sentencias agrarias. Firma la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta del Comité de Igualdad de Género y una servidora como directora de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos y vernos y los invitamos a seguir escuchando y viendo los programas de Viernes de Derecho Agrario. Les agradecemos su atención y que tengan una muy buena tarde. Gracias.